Perfecto. Entonces, vamos a arrancar con la parte de propósitos y como yo te decía, necesitamos recordar que es necesaria la interacción de los miembros del cuerpo de Cristo, pero siendo capacitados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que reparte a cada uno como quiere y reparte tanto dones como ministerios y operaciones. Eso es como el tema central, ¿no? Realmente somos llamados a formar parte de un cuerpo y en esta medida movernos y funcionar, pero es indispensable la presencia del Espíritu Santo si queremos funcionar a nivel completo como congregación, ¿no? Como yo te decía en algún momento, no es que si el Espíritu Santo no está, las cosas no funcionen, porque a nivel humano hay cosas que se llevan a cabo, cosas que podemos ver que logran propósitos, sí, evidentemente, pero cuando nos movemos bajo la unción del Espíritu Santo, se cumple el propósito total y pleno de lo que Dios quiere, tanto en tu vida particular e individual como en la vida colectiva de la congregación, ¿ok? Entonces debemos entender esa parte. Ahora, si esto se da en la congregación de manera correcta, entonces tú puedes entender que el Espíritu Santo está presente y moviéndose. Es como una parte que te puede ayudar a diferenciar si una iglesia se mueve bajo la unción del Espíritu Santo o no lo está haciendo de esa manera, con todo lo que vamos a ir hablando en esta noche. Tú ahí vas a poder tomar un punto de referencia y decir, ok, entonces tal iglesia no se mueve bajo la unción y tal iglesia sí se mueve. O sea, son como parámetros que te van a poder como abrir los ojos y darte cuenta realmente si donde tú estás, la iglesia se mueve bajo esa unción, ¿no? Lo comento así abiertamente porque, bueno, habemos aquí personas distintas, no todos evidentemente pertenecen a nuestra congregación, quisiéramos que todos estuvieran con nosotros, desde luego, y no por nosotros, ¿no? Sino porque creemos que el Espíritu Santo tiene propósitos para cada uno de ustedes. Ahora, yo creo que te has dado cuenta que hay congregaciones, digo, porque todos tenemos contacto con otras congregaciones. Te has dado cuenta que de repente se utilizan títulos que no aparecen en la Biblia. Por ejemplo, hay iglesias que nombran a la persona principal que lleva la hora, por ejemplo, como director. Eso la palabra de Dios no lo dice. O sea, finalmente un director no, eso es más bien como en términos empresariales, ¿no? O sea, finalmente la iglesia tiene títulos y vamos a ir hablando de todo esto ahorita en la charla de hoy y vamos a ir entendiendo el por qué y el para qué, ¿no? Ahora, entonces yo te decía que dentro de los propósitos para que movernos bajo la unción estaba el equipamiento y este es uno de los principales propósitos, el equipar a la iglesia con todo lo necesario para funcionar y cumplir el propósito. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo da para equiparnos? Te comentaba que hay dones, ministerios y operaciones, ¿ok? Los primeros que te voy a mencionar son los que se denominarían, digamos, por darles un título, como dones vocacionales o podríamos tomarlos como si fueran ministerios básicos. Eso tú lo vas a poder encontrar en Romanos capítulo 12, versículos 5 al 8. Te voy a dar lectura de lo que dice acá. Dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Como yo te empezaba explicando en esta noche, realmente siempre el propósito de Dios es que tú te congregues y que formes parte de ese cuerpo. Dios no nos mandó a movernos de manera independiente. Hay muchas ideologías actualmente en que dicen, no, pues es que como las iglesias son tan imperfectas, y sí, coincido con ellos, ¿no? Somos imperfectos porque finalmente está conformada de seres humanos que estamos en proceso de santificación, en procesos en los cuales Dios está trabajando para quitar de nosotros cosas. Entonces, evidentemente somos iglesias imperfectas desde esa perspectiva, claro que sí. Pero no hemos sido llamados a que como no estamos conformes tal vez con que no hay una iglesia perfecta, entonces yo tengo que manejarme de manera independiente. No, somos llamados a formar parte de un cuerpo y en ese cuerpo funcionar de alguna manera. Para eso es la unción, para que tú puedas funcionar
cumpliendo tu propósito específico dentro del cuerpo de Cristo. Entonces aquí el versículo 6 sigue diciendo, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Entonces ahí está hablando primero de profecía. Después dice, si de servicio, en servir. Ahí está otro. Dice, el que enseña en la enseñanza. Ese sería el 3. Dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Ahí estamos hablando de esos 7 como dones, digamos, de manera vocacional. Tú puedes ver que no son los dones a los que se refiere 1 Corintios 12, donde está hablando que son los que reparte específicamente el Espíritu Santo. Acá se está refiriendo a que cada uno de nosotros contamos con una gracia de parte de Dios para poder funcionar en algunos de estos. Y tú puedes identificar de manera muy clara si tú puedes catalogarte como alguno de estos 7. Hay gente que es muy buena para enseñar y puede estar participando tal vez en el ministerio de niños o en el ministerio de jóvenes o con las mujeres o con los varones o con matrimonios porque tiene esa gracia otorgada de parte de Dios para enseñar principios y cosas que están escritas en la palabra. ¿Ok? Y así tú puedes ver, hay personas que son muy buenas exhortando, que realmente no sientes ni siquiera que te estén tal vez llamando la atención porque hay una gracia particular de parte de Dios para hablarte y llamar tu atención a que tú puedas realmente dejarte ser transformado por Dios en el área en que tú estás tal vez débil o tal vez estés batallando o tal vez estés fallando. Realmente hay una gracia impartida como una unción especial del Espíritu Santo para que tú puedas exhortar. Y así en cada uno de los 7 que hemos mencionado ahorita, hay una gracia particular que el Espíritu Santo da a las personas. ¿Ok? Entonces, eso está hablando de que tú puedes funcionar en cualquiera de ellos con esa gracia particular de parte del Espíritu Santo, ¿no? Para funcionar en esa medida. Hay, por otro lado, hablando de ministerios, hay ministerios que son considerados como los ministerios mayores, por darle también una denominación o un título. Y esos son los que tú puedes encontrar en Efesios 4, versículo 11. Ahora, en estos sí te quiero hacer como una aclaración muy precisa, porque en el ministerio quíntuple o en esos ministerios mayores, existe una autoridad delegada por Dios. A estos ministerios no se puede acceder por voluntad propia. Aquí sí es una voluntad expresa de Dios llamando a algunas personas a formar parte de estos ministerios específicamente. Eso quiere decir que cuando el Señor llama, respalda y da una autoridad porque es una representación especial para fungir en una medida especial para establecer y llevar a cabo la obra del ministerio que tiene que ver con la congregación. Y estos 5 ministerios mayores, o el ministerio quíntuple, como te decía, está en Efesios 4:11, y está hablando y diciendo, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros en la palabra, ¿ok? Entonces, acá sí tiene que ser, como yo te decía, una autoridad delegada por Dios, una voluntad expresa de Él diciendo, yo quiero que tal persona cumpla tal posición. Eso no depende de uno, eso es una voluntad expresa de parte de Dios. Como tú lo has escuchado de nosotros, en algún momento, tanto Ileana como yo hemos expresado que nosotros no buscábamos la posición que ostentamos actualmente, no fue un deseo de nuestra parte de acercarnos con el pastor Amado y decirle, ¿sabe qué? Queremos ser considerados para ser los siguientes pastores en la congregación. No, esa no fue nuestra posición, ni fue como un deseo expresado de nuestra parte hacia él, y que a lo mejor tú pienses, bueno, pues como es su hija y su yerno, pues por eso los está dejando. No, que hay muchas iglesias que lo hacen de esa manera, pues bueno, ya darán cuentas delante de Dios. Pero no, en nuestro caso fue a través de un llamado especial de parte de Dios, a través de ministros que
que trajeron palabra de parte de Dios diciendo, yo quiero que ellos sean esto. Y aún ministros que no se conocían entre ellos trajeron como esa confirmación, ¿no? Entonces, ahora lo que nosotros estamos buscando es realmente ser guiados por el Espíritu Santo y ser respaldados por Él, porque Él cuando llama, capacita, habilita y respalda. Eso es algo que debemos entender. Claro, podemos expresar nuestro deseo delante de Dios. Oye, a mí me gustaría ser parte de este ministerio quíntuple. Sí, se lo puedes expresar. Finalmente, él ve tu corazón de todas maneras, ¿no? Y Él tiene un propósito particular ya definido para ti. Y si Él te va a llamar, te va a dar esa autoridad expresa, delegada de parte de Él. Ahora, quiero como de alguna manera expresarte que estos 5 ministerios tienen un propósito realmente específico y lo vamos a relacionar en esta noche de manera muy simple, muy rápida, simplemente te lo voy a mencionar, con cada uno de los 5 sentidos que tenemos físicamente en el cuerpo, como para que entiendas realmente cuál es como el propósito especial de cada uno de esos ministerios. El primero te está diciendo a Él mismo, o sea, Dios mismo constituyó a unos apóstoles. Y el apóstol tú lo podrías equiparar con el sentido del oído. ¿Por qué? No sé si tú te has percatado que cuando te da alguna enfermedad del oído o algo, por ejemplo, la otitis, como cuando te da o te da vértigo o te da cualquiera de esas enfermedades, tú puedes ver que no puedes ni siquiera caminar. No hay hay una situación carente en ti. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, el apóstol se asemeja al oído porque el apóstol es el que trae equilibrio, estabilidad y balance a la congregación. ¿Por qué? Porque lo que hace el apóstol es como traer una línea de doctrina. ¿Ok? A través del apóstol se establece como esa doctrina. Bien, cuando pasamos al siguiente ministerio que dice que es el profeta, que es diferente a lo que veíamos hace rato, porque tú te puedes mover en profecía sin ser un profeta en esta dimensión, en este nivel de ministerio. ¿Ok? El profeta se está refiriendo al sentido de la vista. Tú sabes que un profeta trae la palabra expresa como una dirección de parte de nuestro Dios. El profeta lo que habla es lo que Dios dice y lo que trae es visión a la congregación. Por eso es tan importante tener un ministerio profético dentro de la congregación o tener ministerios externos que apoyan a la congregación que vienen en ese nivel profético. ¿Por qué? Porque van a traer una visión clara de lo que Dios quiere específicamente para esa congregación. Nosotros, como lo hemos expresado en muchas ocasiones, cada congregación cumple un propósito particular, por eso es que no hay que compararnos con ninguna otra iglesia. Nosotros, como Jesucristo Rey de Reyes, tenemos un propósito y una visión específica de parte de Dios que vamos a cumplir en la medida en que nosotros nos dejemos ser guiados por el Espíritu Santo y equipados a través de los diferentes ministerios, ¿ok? El evangelista se asemeja con el sentido del tacto. ¿Por qué? Porque es digamos, el ministerio que llega hasta, digamos, como lo más lejos, es decir, llega a tocar o se expande. Ese es como uno de los propósitos especiales del evangelista. Y si tú te das cuenta, cuando hay ministerios, si tú conoces ministerios de algún evangelista, tú puedes ver que generalmente Dios los equipa particularmente a ellos con dones de poder. Más adelante vamos a hablar de los dones de 1 Corintios 12, pero los dones de poder, ahorita te los menciono, esos son fe, milagros y sanidades. En un momentito te digo por qué son equipados con esos dones, ¿ok? El pastor se asemeja con el sentido del olfato. ¿Por qué? Porque el pastor su principal propósito, digamos, dentro de las congregaciones es dirigir evidentemente el rebaño, pero trayendo seguridad y protección a la oveja. Es decir, que a través de ese sentido que Dios ha puesto en él, va a poder identificar cuando las ovejas estén enfermas, cuando las ovejas estén debilitadas, cuando las ovejas estén pasando por problemáticas o por situaciones difíciles, y lo que trae es a través de ese acercamiento, ese cuidado particular y especial. Por eso ves que no, digamos,
tú puedes decir, y yo he escuchado comentarios de personas que dicen, híjoles, es que ese pastor que está en tal congregación no es tan cercano a la oveja. Bueno, tú podrías ver ahí que los pastores que son con esa autoridad delegada por Dios tienen también ese corazón de ir y cuidar a la oveja y de estar pendiente de ella y de estarla cobijando y de brindarle seguridad y de darle esa protección y de alimentarla correctamente y entonces tienen un ministerio particular de brindar eso a cada oveja y cada persona que pertenece a la congregación. Por último estaría el maestro. El maestro es maestro evidentemente en la palabra. Perdón, ¿qué sentido era el del pastor? El olfato. El olfato, Pari. Ok, y el último sería el maestro y pues evidentemente nos queda solo un sentido más, que es el gusto. Entonces, el maestro es el sentido del gusto. ¿Por qué? Porque el maestro en la palabra lo que hace es probar que la doctrina que se está impartiendo es una doctrina sana y rica para las necesidades de la oveja. Entonces, tú puedes ver que estos ministerios hay una interrelación entre ellos y cumplen esos propósitos para brindar a la congregación realmente el llegar a cumplir su propósito. Dios no hace las cosas al azar ni deja libre alguno de los flancos por los cuales pudiese ser debilitada alguna congregación. Él ha equipado a través del Espíritu Santo y de la unción que da todo esto a la congregación para que la congregación sea una congregación saludable y cumpla su propósito, ¿ok? Pero también están mencionados por lo menos 4 ministerios menores, es decir, ya te dije el ministerio quíntuple. Ahora, en estos ministerios menores, aquí sí, cualquiera puede aspirar a ellos, porque estos 4 sí tienen que ver con la voluntad propia de la persona. Te voy a mencionar cuáles son. En 1 Timoteo 3, versículos 1 al 13, no lo vamos a leer, pero ahí tú vas a encontrar que está hablando de los ancianos y de los diáconos. Es decir, tanto ancianos como diáconos sí son personas que se pueden acercar y decir, yo quiero servir en la congregación. Y la misma palabra tú lo vas a leer ahí en 1 Timoteo, dice, el que anhela obispado, buen ministerio desea, ¿no? Es decir, ese sí es algo que está en la voluntad expresa de la persona, como los diáconos. El diácono también puede acercarse, en este caso con Ileana Álvarez, que es nuestra sierva del ministerio de diaconado, puede decirle, ¿sabes qué? A mí me gustaría servir, ¿ok? Pero tú puedes ver, porque eso lo hemos analizado en otra de las pláticas que hemos hablado acerca de la unción, que cuando la palabra de Dios se refiere a los diáconos, decía que eran personas llenas del Espíritu Santo. Entonces tú puedes ver, como yo te decía la semana pasada, creo, que ninguno de los ministerios o posiciones que están dentro de la congregación trabajan sin la unción del Espíritu Santo. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque todas las funciones que están dentro del cuerpo, todas son vitales. Cuando tú equiparas a la iglesia a un cuerpo físico, porque somos un cuerpo, tú puedes ver que cualquier parte de tu organismo es indispensable para el buen funcionamiento. Eso quiere decir que también en la iglesia todos los ministerios son indispensables. Y entonces, si unos funcionan bajo la unción, quiere decir que todos debemos funcionar bajo la misma unción, ¿no? Ahora, esto se va a ir dando de manera paulatina, ¿no? Como hemos visto, pues finalmente perdón, tenemos que ir desarrollando y madurando en esa parte, ¿no? Por ejemplo, en la celebración pasada, nuestro pastor estaba pidiéndole al Espíritu Santo que nos llenara a cada uno. Y eso es porque, como yo te digo, cualquier posición dentro de la congregación necesita ser llena del Espíritu Santo y moverse bajo esa unción. Ahora, en 1 Corintios 12, 27 y 28, está hablando acerca de ayudas y gobernaciones, así lo menciona la palabra, y esto tiene que ver más con ciertos cargos de índole administrativa. ¿Qué quiere decir? Que también alguien puede aspirar a poder apoyar
en el área administrativa de las congregaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente hay pagos que hacer, cuando se tienen los registros ante la Secretaría de Hacienda, hay que efectuar declaraciones, hay que pagar impuestos, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchas cuestiones que también se manejan en el ámbito natural, ¿no? Pero, pues, evidentemente también las personas que estén funcionando ahí, pues tienen que ser ungidas por el Espíritu Santo para poder llevar a cabo las funciones de manera correcta sin desviarse y llevándolas de manera adecuada, de acuerdo a lo que la palabra de nuestro Dios dice, porque Él nos manda precisamente a sujetarnos a las autoridades locales, es decir, a nuestras autoridades gubernamentales, ¿no? Entonces, finalmente, pues tenemos que ser también para esas posiciones llenos del Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, vamos a hablar muy brevemente para ir concluyendo esta charla acerca de los dones del Espíritu Santo. Esos son 9 y tú los vas a poder encontrar en Primera de Corintios 12, de los versículos 8 al 10. Ahí tú vas a poder encontrar los 9 dones del Espíritu Santo, los que Él reparte. ¿Ok? Ahora, va diciendo, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro les dada palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu. Fe, y esta fe es, cuando es a nivel don, es una fe que es superior a la fe natural que todos tenemos. Esta fe funciona para desatar un poder especial de Dios a favor de las personas. Te quise hacer como la aclaración porque vas a decir, bueno, pues todos tenemos fe. Sí, pero no todos nos movemos en el don de fe que reparte el Espíritu. ¿Ok? Entonces, bueno, dice, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. ¿Ok? Esos son los 9 dones que el Espíritu Santo reparte. Nosotros hemos orientado precisamente a cada uno de ustedes a que sepan qué don tienen. Y ahora, una vez que tú tienes un don y que lo conoces, necesitas moverte en utilizar ese don. Evidentemente el Espíritu Santo, si Él te lo dio, Él es el que te capacita y tú vas a poder moverte bajo esa unción. De lo contrario, va a pasar como en la parábola de los talentos. ¿Qué va a pasar con el que le has dado un talento y lo esconde y no lo usa? Pues en la parábola está ahí diciendo que Él le va a dar más al que más tiene, al que realmente pone a funcionar las cosas. ¿Qué quiere decir? Una vez que Dios te da el don, no, que a través de su Espíritu Santo, no es que te lo quite, no te lo va a quitar. Simplemente si tú no tienes el deseo de ponerlo a funcionar, ¿qué va a suceder? Que no te va a dar más de Él, porque finalmente lo que Él quiere es ver qué tan buen administrador eres de lo que Él te da. Y como yo te decía, tiene un propósito particular el que haya dones dentro de la congregación. Y tú puedes ver que de estos dones están funcionando dentro de la congregación. Cada uno de ellos tiene un propósito particular y por lo menos hoy voy a mencionarte, como te digo, de manera también muy breve, porque no tenemos mucho tiempo para ir aclarando todas las cosas. Pero hay por lo menos 3 propósitos en los cuales podemos agrupar a estos 9 dones. Uno de esos propósitos por los cuales Él reparte dones es el propósito de habitación. Ese es el primer propósito de habitación. ¿Ok? Ahora, te voy a decir qué dones entran para cumplir este propósito. Está el don de profecía, el de género de lenguas y el de interpretación de lenguas. Estos 3 tienen el propósito de que la presencia de Dios se manifieste en la congregación. Entonces tú puedes ver, realmente esto lo vas a encontrar en 1 Corintios 14, versículos 1, 22, 24 y 25 y versículo 31. 1 Corintios 14, versículo 1, versículo 22,
versículo 24 y 25 y versículo 31. Ahí tú dale lectura con calma. Ahí está diciendo también que finalmente, pues, debemos de procurar sobre todos estos, digamos, más bien el profetizar. Pero evidentemente los otros dos también tienen el propósito de hacer manifiesta la presencia de Dios, ¿no? Que es el de género de lenguas e interpretación de lenguas. Ahí tú vas a poder encontrar en esa lectura, en esos versículos que yo te mencionaba, cómo dice para quién es la profecía y para quién es las lenguas y la interpretación de lenguas. Tú vas a poder ahí determinar la diferencia y el por qué estos tres están en funcionamiento y que tienen precisamente la intención de que la presencia de Dios sea manifiesta. ¿Ok? De ahí vamos al siguiente propósito donde están agrupados otros dones de estos mismos que te acabo de decir de los de 1 Corintios 12, y son dones que tienen el propósito de revelación. El propósito de revelación, ¿ok? En estos está el don de palabra de ciencia, el don de palabra de sabiduría y el don de discernimiento de espíritus. Estos tres dones entran del grupo de los dones que tienen el propósito de revelación. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que va a revelar Dios? Va a revelar doctrina, puede revelar el estado espiritual de la congregación, puede revelar el estado espiritual de alguno o de algunos miembros de la congregación, puede revelar alguna problemática que esté sucediendo dentro de la congregación, pero también va a revelar la solución a los problemas. Y entonces lo que va a hacer es que va a mantener a la iglesia en un estado de pureza y de seguridad. Ese es el propósito de estos tres dones, el revelar realmente lo que hay en la congregación. Y tú puedes ver que muchas veces has podido ver en tu vida que de repente a lo mejor vas a alguna administración y cómo el Espíritu Santo es el que trae, como dice su palabra, el que saca a la luz todas las cosas. A través de alguno de estos dones funcionando y operando, saca a la luz todas las cosas con la única intención de ayudarte. Algo que debemos entender es que nada de lo que pasa dentro de la congregación a través de los dones es con la intención de condenar a nadie. Como nosotros te hemos expresado cuando has llegado a alguna administración, lo que tú comentas ahí se queda. Y de ninguna manera de nosotros vas a recibir ni siquiera crítica, ni te vamos a juzgar, ni te vamos a condenar por lo que hayas pasado. Lo que queremos es que Dios revele tu situación real, lo que realmente está pasando en tu propia vida, de tal manera que puedas llegar a una restauración y puedas estar en un nivel óptimo para poder funcionar en la congregación, para poder servir, pero también para poderte ver beneficiado de todo lo que Dios quiere hacer en tu vida. Entonces tú puedes ver que los dones, pues a lo mejor te da como cierta reserva, híjola, sabes que algún hermano tiene el don de discernimiento de espíritus, y mejor ni me le acerco, ¿no? Porque seguro va a ver lo que traigo y va a ver cómo estoy, entonces mejor ni me acerco, paso hasta de lejitos, ¿no? No, porque finalmente cuando uno entiende que los dones funcionan para edificación de la iglesia, para hacerla crecer, madurar, estar lista y preparada para ser la esposa del Cordero, entonces nuestra posición debería ser diferente. No importa, Señor, saca a la luz lo que tengas que sacar y transfórmame y cámbiame y límpiame y adecúame y ayúdame a madurar. Entonces, los dones tienen precisamente ese punto de acción en la congregación. Tú puedes ir viendo entonces que con todo lo que hemos comentado en esta noche, la unción que debe estar presente en la congregación a través de todo lo que él reparte es realmente indispensable, ¿ok? El último grupo de dones, para agruparlos, tiene un propósito de propagación.
¿Sale? Entonces, este es el último grupo y aquí están incluidos, pues evidentemente los dones que faltan, pero de todas maneras te los voy a decir para que no te tardes mucho en ubicarlos. Te la voy a poner facilita. Entonces está el don de fe, el de milagros y los dones de sanidades. Ahí están esos tres. Estos tienen el propósito de propagación, ¿ok? Ahora, con estos, ¿qué pasa? Que una vez que están en funcionamiento, la gente es convencida de parte de Dios que Él es el que los libera, el que los sana, el que los restaura, el que obra de manera sobrenatural en su vida y Él es el que los está llamando a la salvación. Tienen ese propósito. Tú puedes entender ahora que cuando yo te estaba mencionando que generalmente, tal vez podría ser casi como una regla, un evangelista o alguien que comparte el mensaje de salvación está equipado con estos dones. ¿Por qué? Porque evidentemente la palabra es respaldada con maravillas y con los milagros que Dios hace. Y muchas veces las personas son atraídas por lo que Dios hizo en sus vidas. Yo digo muchas veces, no es una regla porque también hemos visto, como yo te lo mencioné en otro momento, personas que han recibido milagros que se alejan de Dios. Finalmente solamente buscaron a Dios como una tablita de salvación o como un botiquín, obtuvieron lo que querían y se alejan, ¿no? No es una garantía, pero Dios equipa a las personas para poder cumplir ese propósito y extender y expandir el reino de Dios. Entonces tú puedes ver que realmente tenemos que movernos bajo esa unción poderosa del Espíritu Santo y entonces ahora tú tienes un panorama muy amplio de todo lo que debe estar en funcionamiento en una congregación que se mueve bajo la unción del Espíritu Santo. Tú puedes entonces sí calificar y decir, bueno, yo estoy en una iglesia que se mueve bajo la unción del Espíritu Santo. Bueno, esa respuesta la tienes tú, pero yo te animaría a que cada uno de nosotros busquemos realmente movernos bajo esa unción todos, porque es una responsabilidad, como yo te decía, de todos, no recae solamente en el equipo pastoral o en cierto ministerio, ¿no? Es una responsabilidad colectiva que todos podemos pedirle al Espíritu Santo, yo necesito ser lleno. ¿Por qué? Porque yo quiero funcionar, no importa en la posición en la que tú tengas para mí, para que yo funcione dentro de la congregación, necesito invariablemente tu unción para movernos todos en el mismo nivel y en la misma dimensión. Y entonces tenemos pues esos propósitos de parte de Dios para nosotros.